análisis genómico, casi todos los casos de LLA en niños tienen una alteración genética específica. Y si vemos aquí, un 3% de estas anormalidades es el BCR-EVO. Y este grupo también tiene una expresión genética distinta a otros grupos. Aquí tenemos hiperdiploidía con su expresión distinta, células T distinta, TLAML distinta y aquí Filadelfia positivo. Y por eso no es una sorpresa si una célula tiene una mutación única y tiene una expresión génica única, diferente de todos los otros leucemias linfoblásticas agudas, que va a tener un comportamiento, un pronóstico, una sensibilidad a la quimioterapia diferente. Es muy lógico. Y tampoco es raro. Hay como, se llama IAMP21, IAMP21, que es una alteración cromosómica muy importante, se pone en alto riesgo, pero es súper raro. Y por eso desarrollar un nuevo fármaco para esto probablemente no va a ocurrir. Y memorizar esto no vale la pena. Cuando sale la citogenética, uno va a entrar en PubMed y ver qué hacer con estos niños raros o estos adultos raros. Pero en caso de LLA, mejor memorizarlo porque 2 a 3% de los niños y 25% de adultos tiene mal pronóstico y tiene tratamiento dirigido y avances rápidos. Y por eso merece la pena de pasar media hora pensando en esta enfermedad. Terapia dirigida disponible, inhibidores de quinasa de tirosina, imatinib primero, dasatinib después, ahora otros itinibs y otras combinaciones muy eficaces, clofaramina, por ejemplo, con ciclo de etopósido, es súper eficaz, súper eficaz. Trata muy bien a la leucemia, pero trata muy bien al paciente también. Y por eso, aspergillus, bacterias, pancitopenia, colitis y todas esas complicaciones, pero tal vez hay una manera de integrar eso en la terapia de primera línea antes de desarrollar tanta toxicidad. No trasplante, no es necesario. Y estoy diciendo eso en primera remisión. Antes, hace 5 años, trasplantamos todos los pacientes en primera remisión si tienen donante. Y si no tienen, sobreviven 60% a pesar de esto. Ahora no es necesario ningún paciente en primera remisión. Cuando si recae en la médula, obviamente necesita trasplante, si es posible. Y excelente cuidado de sostén, sobre todo si uno va a integrar nuevos fármacos en el principio y desarrollar datos locales sobre causas de falla. ¿Por qué? Comparando, por ejemplo, los datos de 2 centros en India y ambos centros con LLA en niños y adultos, 40% sobrevida libre de eventos, que es pésimo. Pero aún peor es tener 40% hoy y 20 años más tarde seguir con 40% por no haber hecho nada para analizar por qué y intervenir. Y para mí no echo la culpa a una persona que está tratando pacientes en un hospital aislado o pequeño porque es una necesidad en la sociedad. No todos tienen el privilegio de estar en un centro de tercio nivel o centro de referencia o el lujo de solo tratar LLA o de solo tratar LLA Filadelfia positivo o alguna cosa parecida. Y por eso tratar pacientes en condiciones no óptimas es la situación de 90% de los oncólogos y de los pacientes. Y adaptar el tratamiento para rescatar el número máximo de ellos es la meta de los oncólogos y de la sociedad misma. Y por eso los datos locales podrían distinguir entre las causas de falla. Y el manuscrito publicado, 2 centros y 40% sobrevida libre de eventos, pero la causa de falla, en un centro 40% recaídas, en el otro centro 40% muerte por toxicidad, muerte por infección. Y la intervención en esos 2 centros va a ser absolutamente distinto. Intentar lavar las manos y otras cosas para prevenir la muerte por toxicidad es un grupo de intervenciones y trabajar en la adherencia a la terapia, la educación de los papás, de la familia, del paciente, de la disponibilidad de fármacos, una fundación para pagar la quimioterapia. Estos serían las intervenciones si recaída ese problema más grave.
Ok, entonces esas son las conclusiones. ¿Y por qué estoy comenzando ahí? Para animarlos, porque ya casi terminamos. Porque ya recibieron las conclusiones y también leí algún día un libro, de hecho leí algunas páginas de un libro de cómo enseñar cosas. Y ese libro, una página dijo, comenzar con una conclusión y después convencer al grupo que es la verdad. Y ahora vamos a la parte persuasiva para convencernos que es la verdad. Y primero es que Filadelfia positiva, 90% de los pacientes con Filadelfia positivo también tienen una alteración, una delesión de ícaros. Y por eso vemos que el mal pronóstico de Filadelfia positivo o puede ser por Filadelfia o puede ser ícaros, porque el 90% de los pacientes tienen ambas lesiones. Y además abre la ventana para pensar no solo en imatinib, dasatinib, nilotinib, sino también en algo para inhibir ícaros o para enfrentar esa lesión, que es una lesión muy, muy temprana. Aquí tenemos la célula madre pluripotente y aquí un precursor linfoide. Ícaros es una lesión genética muy, muy, muy temprana. Y ahora comenzamos a entender rapidito por qué es tan difícil tratar esto. Porque las células madres tienen una resistencia a la quimioterapia, tienen una flexibilidad en su expresión genética, en su división celular. Y esa flexibilidad, si uno está atacando con una quimioterapia, puede desarrollar resistencia y otra manera de multiplicar y de sobrevivir. Y por eso células tempranas con una lesión de ícaros no nos sorprende que esas células son resistentes a la quimioterapia. Y aquí vemos también que el ícaros no existe solamente en Filadelfia positivo, sino en Filadelfia negativo. Y por eso si vemos en los pacientes de alto riesgo de leucemia linfoblástica aguda, de estirpe pre-B, de alto riesgo, la tercera parte tiene la lesión ícaros en la serie de COG en Estados Unidos y 19% en la serie de St. Jude. Y por eso es otra vez que aprendemos algo de Filadelfia que tiene utilidad en muchos más pacientes que no tienen Filadelfia, pero tienen la otra lesión. Y si podemos desarrollar una intervención para el primer grupo, podemos aplicarlo al segundo grupo que tiene. Y esos son los pacientes que tienen todo bueno. No tienen Filadelfia, tienen glóbulos blancos 40,000, buena edad, etcétera, etcétera, pero no responden. O tienen MRD positivo al final de la inducción y uno sabe, no sé por qué, pero este paciente tiene resistencia. La mayoría tienen ícaros. Ícaros que es una lesión antes que una lesión escondida. Ahora sabemos que existe. Y 49% de ellos recaen. Y recuerdan, solo 15% de los pacientes con LLA recaen. De hecho, 14% recaen. 1% muere por toxicidad. Y identificar un grupo y poder identificar un grupo, no voy a usar el puntero porque es tóxico, tiene ícaros adentro. Un grupo que tiene 49% de recaída es un grupo de muy mal pronóstico que necesita otra intervención, o trasplante en primera remisión, o nuevo fármaco, o alguna cosa. Diagnóstico. ¿Mejor citogenética o mejor biología molecular? ¿Quién dice citogenética? Biología molecular. Ok, ¿y por qué biología molecular? Porque tiene la fuerza para votar contra sus colegas, que admiro. No, mi guía. ¿O fue espasmo muscular? ¿Cuántos dictadores están manejando países por espasmo muscular? No sé. Ok, las dos sería ideal, pero si uno solo puede seleccionar uno, citogenética, sí, porque cuando uno ve esa translocación, aún yo puedo hacer el diagnóstico, si ellos ponen los números allí. Y patología molecular, falso positivo, y citogenética no tiene falso positivo, porque si uno ve la translocación, no hay otra manera de verlo. Y no hay contaminación, no puede
causar una diferencia en citogenética.